Hola de nuevo. En el vídeo anterior estuvimos analizando el comportamiento de polos y ceros singulares reales y cómo afectan a la curva de ganancia de un sistema determinado. En este vídeo vamos a ver lo que ocurre cuando en vez de tener polos y ceros reales, vamos a tener puntos singulares complejos conjugados, lo que serían un polo o un cero doble complejo, que es el caso que se da cuando chi es menor que 1. En ese caso, la curva de amplificación será esta, k por omega 0 cuadrado partido, y podemos escribir la parte de abajo como omega 0 cuadrado menos omega al cuadrado más 2 chi omega 0 omega j, que es igual, lo podemos poner si dividimos por omega 0 arriba y abajo como 1 menos omega 0 al cuadrado más j 2 chi omega partido omega 0. Cuando aplicamos logaritmos, la curva de ganancia se nos convierte en 20 logaritmo de h de j omega, que será igual al 20 del logaritmo del valor absoluto de k menos 20 del logaritmo de 1 menos omega partido omega sub 0 al cuadrado más j 2 chi omega partido omega 0. Asintóticamente, la curva de ganancia tiende a, cuando omega es 0, a 0, mientras que cuando omega tiende a infinito, si obviamos ese término, como omega tiende a infinito y chi es menor que 1, tenderá a menos 20 logaritmo de omega partido omega 0 al cuadrado, que será similar a menos 40 por el logaritmo de omega más 40 por el logaritmo de omega 0, que si esto es a por x más b, la pendiente de la recta va a ser 40 decibelios por década, lo que corresponde a un omega 0 aquí, a una línea que irá hasta aquí, y la caída será mucho más abrupta, de menos 40 decibelios. El error entre la función teórica, que sería algo así, con su resonancia correspondiente, y la curva aproximada, nuestro e, en omega 0, va a depender del parámetro 1 partido 2 chi. Cuanto menor sea chi, mayor va a ser el error que vamos a tener, como es de esperar, porque mayor va a ser la resonancia. Si chi es menor, el error va a ser mayor. Y por último, ¿qué pasa con un cero? Con un cero tendríamos el mismo comportamiento, pero a la inversa. Vamos a ver ahora un ejemplo de este caso, de unos ceros y polos, que podemos tener en este caso un polo complejo conjugado. Esta función de transferencia, tened cuidado porque en las transparencias iniciales que os mandé, este número era un 0,95 porque habíamos confundido un 5 con una S. Simplemente tenerlo en cuenta. Bien, vamos a poner esto de la forma en que ya conocemos, con el K' y dividiendo por los diferentes polos. Tendremos aquí un S partido 50 más 1 por S, y aquí abajo un S partido 2,5 más 1, y en este caso tendremos un S cuadrado partido 100 más 0,9 partido 100 por S más 1. Y nuestro K' será 2500 por 50 partido 2,5 por 100, que es lo mismo que 50. ¿Cuáles son nuestros puntos singulares? Tenemos aquí 2,5, tenemos un 50, tenemos un 0 y tenemos un 10, porque es el cuadrado de omega 0, por lo que el punto singular, la omega 0, será 10. ¿Qué intervalos vamos a tener? Pues bueno, tendremos en primer lugar la contribución del 0 en el origen, en 0. Tendremos un omega menor que 2,5 y mayor que 0. Tendremos un omega entre 2,5 y 10. Tendremos un omega entre 10 y 50. Y tendremos un omega mayor que 50. Si dibujamos los diferentes intervalos, aquí estaría el 10, aquí estaría el 100, 50 quedaría más o menos por aquí, y un 2,5 pues puede estar más o menos aquí. Vamos a poner también una escala logarítmica, 40 decibelios, 20 decibelios. Y nuestro primer tramo de la recta irá desde 0, o sea, desde omega 0, que estará en menos infinito, así que en este caso menos infinito, con una pendiente de 20 decibelios por década hasta 10. ¿Qué pasa? Que de nuevo en este caso nos quedamos en la altura del 2,5, con lo cual la contribución en el resto del intervalo no existe. Y diréis, ¿cuál es exactamente este punto? Bueno, pues la ganancia en ese intervalo va a ser la pendiente en decibelios por década en ese intervalo por el logaritmo de omega 2 partido omega 1 más la ganancia en omega 1. En este caso tendremos 20 decibelios por década, esto será 2,5 y esto será 0 porque era este punto. Así que
será 20 por el logaritmo de 2,5, que son 7,95 decibelios. Una vez que hemos averiguado esto, siguiente intervalo entre 2,5 y 10. En este caso tendremos 0 decibelios por década, porque tendremos este 0 y este polo. Este 0 será más 20 decibelios por década, este polo será menos 20 decibelios por década, con total 0 decibelios por década. Eso nos da una línea recta entre 2,5 y 10. ¿Qué pasa en 10? En 10 tendremos nuestros 0 decibelios por década acumulados y la contribución del polo doble en 10. Esto nos va a dar menos 40 decibelios por década. Tendremos una recta que comienza en 7,95 y en 100 tendrá menos 32,05. Caerá una cosa por aquí. De nuevo nos podemos preguntar, ¿y este punto qué punto será? Pues si volvemos a calcular de la misma forma que antes, tendremos menos 40 decibelios, que es la pendiente de esa curva en ese momento, por el logaritmo de 50 partido 10 más 7,95, que nos da menos 20,08. O sea, prácticamente el menos 20. ¿Y qué ocurre en este punto? Que ya los menos 40 decibelios por década que teníamos acumulados se compensan con el polo en 50, con lo cual tendremos solo menos 20 decibelios por década. La recta se suaviza a partir de aquí. ¿Y qué pasa? Que nos hemos olvidado un poco por un momento que tenemos un factor K aquí. Este factor K es una ganancia que se suma a toda la curva. ¿Cuál será esa ganancia? Pues 20 logaritmo de K', que será 33,98 decibelios. Así pues, hay que sumarle 33 a toda la curva. Nos quedaría 33, pues será por aquí. 33 más 7 será prácticamente 40, y serían otra vez los 40, menos 20 más 33 será unos 13 por aquí, y etcétera. Entonces ya podemos dibujar nuestra curva definitiva, que será la línea roja. Esta será nuestra solución. Bueno, con este ejemplo vamos comprendiendo cuál es la dinámica de los diagramas de Bode, ¿verdad? Hasta este momento todos los ejemplos que hemos hecho han sido simplemente para visualizar de forma sencilla la función de transferencia de cualquier sistema. Sin embargo, una de sus mejores aplicaciones sería hacer justo lo contrario. En lugar de pasar de la función de transferencia al diagrama, pasar del diagrama de Bode a la función de transferencia. A partir de una descripción gráfica del comportamiento de un filtro, extraer numéricamente cuál va a ser la función de transferencia para poder implementarlo en el mundo real. Vamos a ver un par de ejemplos de esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a primera vista lo que tenemos es una curva de ganancia que va prácticamente decreciendo siempre. Tiene 3 puntos de inflexión, o sea que sabemos que probablemente va a haber 3 puntos singulares y que no hay ninguno en el origen. Para empezar voy a marcar con amarillo los puntos de inflexión. Aquí hay uno, hay otro y aquí hay otro. Vemos que van a ser uno en 10 elevado a 3, habrá uno en 2 por 10 elevado a 2, o sea en 200, y otro estará en 2 en 20. Así pues tenemos 3 puntos singulares, 20 en 200 en 10 elevado a 3. Esto nos va a dar omega menor que 20, omega entre 20 y 200, omega entre 200 y 1000 y omega mayor que 1000. En este primer intervalo la pendiente es 0. En este intervalo va a ser menos 20 decibelios por década, porque estamos entre 20 y 200 y ha bajado 20 decibelios, menos 20 decibelios por década. En este intervalo la pendiente es de nuevo 0 y en este intervalo la pendiente va a ser de nuevo menos 20 decibelios por década. Esto nos quiere decir que hasta 20 no tenemos ningún punto singular. Que a partir de 20 está entrando un polo simple porque solo tenemos menos 20 decibelios por década. Aquí en este punto vemos que se está compensando con el valor de algún 0, que es la que nos dan más 20 decibelios por década. El menos 20 que teníamos acumulado más 20 sería 0. Aquí en 200 hay un 0. Y luego en 1000 vemos que de nuevo vuelve a adquirir una pendiente acumulada de menos 20 decibelios por década. Si aquí teníamos el efecto ya del polo y del 0 acumulado, de repente aquí lo que aparece es otro polo. ¿Cuál va a ser nuestra función de transferencia? Pues va a ser algo similar a lo siguiente. K' por algo. Tendremos por un lado el polo en 20, S partido 20 más 1. En 200 tendremos un 0. Y en 10 elevado a 3
tendremos un nuevo polo, s partido 10 elevado a 3 más 1. Y sabemos que 20 por el logaritmo de k' será 20 decibelios, porque es el offset que tenemos aquí, el desplazamiento hacia arriba. De lo que sacamos que k' será 10 elevado a 20 partido 20, o sea, 10. Con esto ya tenemos resuelto el problema entero. Aún así, si queremos ponerlo de la forma a la que estamos más habituados, será 10 por 20 por 10 elevado a 3 partido 200 por s más 200 partido s más 20 s más 10 elevado a 3. Esta sería la función de transferencia. ¿Habéis visto qué sencillo? Vamos a consolidarlo haciendo otro nuevo ejemplo. En este ejemplo, de nuevo, vamos a identificar los puntos de corte. Estaría en 10 elevado a 2, que son 100, y este, cuidadín, que no es un 10 elevado a 4, porque esto está bien dibujado. Se trata de 8 por 10 elevado a 3, 8000. Este punto sí será 100. Y también lo que vemos es que tenemos una pendiente de 20 decibelios por década. Aquí tendríamos 0 y aquí tenemos menos 20 decibelios por década. Porque si os fijáis, pasamos de 5 decibelios, bueno, de poco más de 5 decibelios a poco más de menos 15 decibelios en una década, desde 8000 hasta 80000. Conocido el diagrama, podemos ver que para omega menor que 100, la pendiente será 20 decibelios por década. Para omega entre 100 y 8000, la pendiente será de 0. Y para omega mayor que 8000, la pendiente será menos 20 decibelios por década. ¿Qué nos dice eso de la función de transferencia? Bueno, en primer lugar, que tendremos que h de s será un k' por una fracción que tiene dos polos. Un polo en s partido 100 más 1 y un polo en s partido 8000 más 1. Y también tiene un 0 en el origen. Para calcular nuestro k', veamos que lo que tenemos serán 6 decibelios y menos 14 decibelios. Pues la amplitud en 0, o sea, el 20 por el logaritmo de k' será el menos 14 decibelios menos 20, porque esta recta debe cortar el eje de la x en un punto, y como esta pendiente es de 20 decibelios por década, tendremos que será menos 14 menos 20, que será menos 34 decibelios. Con lo cual nuestro k' va a ser 10 elevado a menos 1,7, lo que nos da 19,95 por 10 elevado a menos 3. Así que esta será 19,95 por 10 elevado a menos 3 por s partido 100 más 1 por s partido 8000. Y para obtener la ganancia de la forma habitual, 19,95 por 10 elevado a menos 3 por 100 por 8000 por s partido s más 100 s más 8000, que será igual a 15.962 por s partido s más 100 s más 8000. Esta será nuestra función de transferencia. Ya hemos visto bastantes ejemplos de cómo pasar de una función de transferencia a un diagrama de Bode y viceversa, de un diagrama de Bode a una función de transferencia. Ya conocemos cómo funcionan los diferentes polos y ceros y cómo actúan, cuál es su influencia sobre este diagrama de Bode. En el próximo vídeo vamos a ver cómo utilizar este análisis para el diseño de cualquier filtro basándonos simplemente en su descripción gráfica, en ese diagrama asintótico de ganancia de Bode. Hasta entonces.